Bueno, como todos saben, los dueños de estos bancos no solo tienen estos negocios, casualmente tienen aseguradoras. Entonces, es un poco gracioso, pero al mismo tiempo, como dicen El Salvador, los salvadoreños nos reímos de la desgracia. ¿Por qué? Porque dice que esas personas son dueños de esas dos AFP, son dueños de las pensiones y también son dueños del sistema de salud. No tenemos salida, es como explicaba don Rubén la vez pasada. Los de los DUI centros, solo existe una empresa en El Salvador, no hay otra que de los DUI, entonces no tenemos otra que ir a pagárselos a ellos. Por tanto, nosotros, si nos lo venden a $100, a $300, nosotros lo vamos a ir y lo vamos a pagar. Yo les mencionaba que en la Constitución había un artículo del 144, que el Estado, para las personas que tenían salarios bajos o que ya tenían la edad y no tenían suficientes cotizaciones, que ellos tenían, el Estado les pasaba un aporte para la pensión mínima. Pero hay un artículo, que es el 228, que en resumen dice que no podemos comprometer el dinero futuro. O sea, nos están contradiciendo. Porque si a vos en tu casa te dicen, vos tenés que ser solidario, vos tenés que ayudar a tus compañeros, pero aquí vos viene el maestro y te dice, ¿por qué estás ayudando a ese? Vos no ves que mira, eso solo molestar, dicen. Nos están contradiciendo. Entonces, como hablábamos de que antes de 1996, donde dice que se privatizan las pensiones, ya había una privatización antes, es donde se inicia y donde da pie el neoliberalismo, eliminando dos principios, valores, vamos a llamarlo uno, que es la solidaridad. O sea, te dicen, ya no ayudes a tu amigo, ya no ayudes a esa persona que vive en tu comunidad, ya no ayudes a tu vecino, ya no ayudes a tu primo, ya no ayudes a nadie. Y se elimina la seguridad social como servicio público. Pero más bien que un servicio, es una obligación, porque como lo decíamos anteriormente, es un derecho conquistado, no es un regalo. Allá creo que es en el número 2, ¿verdad? En el artículo 2 de la Constitución, y lo vamos a volver a tocar varias veces más. En el artículo 2 de la Constitución, creo, si no, pues en uno de los primeros, dice que El Salvador, o como Estado, garantiza la vida de los ciudadanos. Bueno, suena excelente, grandioso. ¿Cómo se puede garantizarle la vida a alguien sin agua? ¿Cómo se puede garantizarle la vida a alguien sin comida? ¿Cómo se puede garantizarle la vida a alguien sin trabajo? ¿Cómo puede garantizarse incluso a alguien la vida sin educación? Y alguien me dirá, miren, mis papás o mis abuelos nunca fueron a la escuela. Sí, pero por eso mismo no son dueños ni de su propia casa. O sea, siempre se paga el precio. Por eso un médico o un abogado con malas intenciones te va a cobrar o recetar otra cosa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a pagar todo el precio de no tener educación. Tenía yo deficiencia de hierro en la sangre y lo que me recetan es un súper antibiótico de segundo espectro. Correcto. ¿Y por qué se lo va a tomar la gente? Pues como nunca tuvo educación, nunca supo reconocer ni siquiera los nombres de los medicamentos. ¿Y cómo se le puede garantizar a alguien la vida después de la etapa laboral sin pensión? Allá en el 2, como les digo, está bien bonito planteado, pero no tiene soporte. Es similar a lo que dijeron ustedes hace unos minutos, de que la Constitución habla de considerar en el sistema de seguridad social a los empleados domésticos. Y para tal efecto, dice bien bonito, se creará una ley. Nunca se ha creado esa ley. O sea, solo está planteado como ideal, como un fin del Estado, pero nunca ha sido concretizado. En el sector agrícola. Y también el sector agrícola. Y para las amas de casa, que son los empleados y empleadas domésticas. Como les decíamos,
íbamos a estar trabajando historia y realidad a la par. Les decía que la historia la íbamos a trabajar en azul y la realidad la vamos a trabajar en naranja. Así que le tengo a mi compañera, ella le va a explicar cómo era el sistema. Tenemos el sistema de pensiones del IS y del INVER antes de la privatización, que antes había el privado y el público. Las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores y las aportaciones de los empleadores se hacían cada mes de la siguiente manera. Aquí les vamos a explicar cómo se cotizaba antes. En el caso del IS, a la persona que trabajaba se le descontaba el 1% de su salario. El gobierno aportaba un dinero equivalente al 0.5% del salario de cada persona. La persona privada aportaba un dinero equivalente al 2% del salario de cada persona. Aquí el 0.5% era el que le daba el gobierno y el 2% se le daba a la empresa privada, o sea, donde él trabajaba. Vaya. Vamos a seguir trabajando con los mismos $300 para no irnos tanto. Ahorita que Katie desarrolla ese ejemplo, recuerden, tengan en mente quienes le están siguiendo, yo sé que no solo son unas 7 o 8 personas, ¿verdad?, que le llevan seguimiento a la exposición, tengan en mente los porcentajes actuales de ADP versus lo que ella va a calcular ahorita. Vaya. Ahí dice que a la persona que trabaja se le descuenta el 1% de su salario. Digamos que son $300. Porque si nos podemos ver las sumas de antes, las filas de antes, perdón. Eran todas abajo de 100. Ay, Dios mío. Entonces, calculémosle el 1%. $3. Tenemos $3. Vale. Ahora, el 0.5. ¿Cuánto? Rápido, ¿cuánto es el 1% de 300? El 10% es 3. ¿Y el 1%? ¿Y la mitad de eso? Más el 2%. El 2%. 6. Entonces, sumen esto. Vale. 10.50. Unos 50 centavos que ahora serían comisión. Me estaba cobrando la comisión por estar haciendo la Vale. Vamos a dejar esto aquí. Ahora mi compañera te va a seguir explicando. Agréguele solamente ahí arriba de 300, agréguele IS. ¿Por qué toman los cálculos del IS? Ahí arriba de 300. Ahí para que siempre quede como columna. Ahí está. Bueno, ahora vamos en el caso del INVER. A la persona que trabajaba se le descontaba el 4.5%, aún más de que en el IS, que era el 1%. Más adelante voy a necesitar la lógica de Pedro. Si alguien le quiere ayudar a Pedro en el procesamiento, le ayuda. El gobierno aportaba un dinero equivalente al 4.5% del salario. Ya no era el 0.5, sino que era el 4.5%. Era más del salario de cada persona trabajadora. En el caso de los maestros, porque ya ahí, como les dije, se incorporaron los maestros a este sistema. Y dice que cotizaban el 6% del salario. Cotizaban más aún que las personas del salario del Estado y aportaba otro 6%, o sea que el Estado les aportaba más a ellos. Ya no era 4.5, sino que el 6% a ellos. Ahora haciendo la comparación. Si ven, para el sector privado, el Estado sí puede aportarle. La empresa privada no nos aporta nada a nosotros como trabajadores públicos. Entonces, en este caso, es menos, mucho menos, lo
nos hizo tan fácil a los trabajadores públicos. Quienes lucharon fueron los empleados privados. Y quienes vinieron a gozar fueron los empleados públicos. Pero ahora se sobretuvo. Ahora, vamos a ver, Fidel, ayúdame. ¿Por qué será lógica, esa lógica tuya poderosa? ¿Por qué será que en esa época las cotizaciones del Seguro Social son severamente menores a las del INPEP? Recuerden que el Seguro Social cubría al sector privado, INPEP al sector público. ¿Por qué será? Comparémoslo, por ejemplo, comparémoslo con una persona que atiende, digamos, que atiende 2 pueblos, 2 ciudades, 2 colonias, 2 barrios, etcétera, ¿verdad? Y en ambos lugares, ¿qué? En ambos lugares hace cortes de cabello, ¿verdad? Para mantener el mismo nivel de ingresos o el mismo nivel de ganancias, según sea coma, sin fines de lucro, ¿verdad? ¿A dónde debe cobrar más? ¿En el grupo más pequeño o en el grupo más grande? En el más pequeño. Y en esa época los empleados del sector privado era una razón como de 10-1 o de 20-1 por sobre los empleados del INPEP. Ahora, y fíjense que el sector docente era 6%, ¿verdad? Era el aporte. Todavía más grande la cotización. ¿Por qué? Porque ellos en esa época eran todavía un grupo más pequeño respecto a toda la gente que trabajaba de manera formal y que tenía de forma. Vale. ¿Ven cuánto aporta el patrono? 4.5. Como les decía yo al principio, de ese 4.5 también aportaba un 5%. ¿Alguien se acuerda para qué era el 5%? Para los daños que tenían como trabajadores. Para los accidentes laborales. Aportaba un 5% para el Fondo Social para la Vivienda. Entonces, 4.5 más 5, 9.5. ¿Cuánto aporta ahora? No aporta más, aporta menos. ¿Y debajo qué aporta? Bueno, en el sector privado, vamos a decirlo, y parte de que aporta menos, también se llevan ese porcentaje. Cotización y aporte. En el nuevo sistema, a usted como trabajador o trabajadora le descontaban el 6.25% de su salario y su patrón tiene que aportar el 6.75%. Sumando la cotización laboral y el aporte patronal, es del 13% del salario que va a parar al fondo de la AFP. Ese 13% del salario de la AFP lo reparten así. El 10% a la cuenta individual de la persona que trabaja, según. El 3% a un fondo de comisión que cobra las AFP. Este está dividido de 2 maneras. El 1.2% para el seguro médico. Imagínense que bajo, 1.2%. Y el 1.8% para gasto administrativo. Sí. Están cobrando por robar. O sea, vos estás pagando para que lo tengas. Hay como que te asaltan en el bus y te dice, vos no lo andás, que andas $12. Y te dice que le des el dinero. Entonces le abre tu cartera y te quita $10. Y vos le das los otros $2 más. Para que se le lleve el billete en la casa. Sí, Todos los billetes de la No, digamos en el transporte te roban el teléfono y vos te lo puedes hacer, todavía te regresas a dar el cargador. Y los auriculares. Vale, lo que les decía, de que nosotros, bueno, en la práctica hemos visto, ¿verdad?
cuando hacíamos la tabla para los salarios, decíamos, le descontábamos el 3% para el seguro. No es un 3%, es 1.2%. ¿Y qué pasa? Cuando uno llega a un hospital o cuando llegas al seguro, ¿qué te dicen? No hay medicina, no hay el doctor especialista para tu problema y te dan una referencia para un hospital privado. Y es lo que mencionábamos antes. ¿De quién es ese hospital privado? Si se recuerdan, ¿verdad? Los dueños de las AFP, CC y Confía. ¿Quiénes son los dueños? Las personas tienen que confundir porque tienen que el pequeño porcentaje del 3% cubre las necesidades de ellos, así, cubre las necesidades de los grandes empresarios. Exactamente. Entonces, y para el sector Es privado, que no olviden en ningún momento quién hace las leyes. Esa es la gran lección para mí de toda la materia, que ustedes distingan que la Asamblea Legislativa hace las leyes, desde la ley más delicada, ¿verdad?, para los millonarios, que son las leyes de impuestos, hasta la ley que puede en algún momento obligarle a alguien a ponerle collar a su mascota. O sea, cosas ya bien superfluas. Todas, lo que quiero decir es, todas las leyes las hace la Asamblea Legislativa. Las leyes del país no las hace el presidente, no las hacen los ministros, no las hace la Corte Suprema, no las hacen las alcaldías. No, las hace la Asamblea Legislativa. y es bien contradictorio, ¿por qué? Porque si la ley la hace la Asamblea Legislativa y es no en beneficio de nosotros, y en este caso no en beneficio de la presidencia, casualmente el presidente está a cargo del Estado, asume las responsabilidades al que nosotros culpamos, él pone la cara así y les paga a ellos por hacer una ley que no nos beneficia. Imagínense, continuemos ahí en ese rapidito, por supuesto. Imagínense que, no sé, creo que más adelante va a aparecer el desarrollo del fideicomiso. Eso sería hasta después. Sí, verdad que viene mucho más adelante. Sí, es que yo sé que ahorita ustedes apenas está saliendo la pasta del libro y la página 1 o 2. ¿Qué pasa? Ya van a ver después en el detalle en que entren ellas. ¿Qué pasa si el presidente de turno veta esa ley? Y que lo hubiera hecho allá por junio del año pasado, que fue cuando empezó a haber problemas de pago en el gobierno. ¿Qué pasa si la veta? Las AFP felices siguen captando las cotizaciones de nosotros los trabajadores. Pero más adelante ellas les van a explicar en qué consiste el dichoso fideicomiso. Y les van a decir que en ese fideicomiso, en esa figura legal y financiera, las AFP prestan dinero al gobierno cada trimestre para que le haga frente al pago de las pensiones de los ya pensionados y de los empleados públicos. O sea, más adelante va a quedar probado con más detalle por ella que no existe tal cosa como la cuenta individual. En realidad es un sistema de reparto escondido. Lo único que con comisión y con beneficios para empresa privada. Exacto. Bueno, seguimos con lo del seguro médico. Hablamos del sector de los trabajadores públicos. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado? A ellos sí los explotan de una manera más cruel. ¿Por qué? Porque por lo menos en los hospitales, creo que todavía hay acetaminofén, ibuprofeno. Y una cirugía a los 6 meses. Entonces, para el sector privado, a ellos sí, de una vez el seguro está amarrado a un hospital privado. A ellos de un solo les roban todo eso. ¿Y qué pasa cuando la persona no se enferma? O cuando la persona es de las personas así como nuestros abuelos, que se enfermaban y, no, me voy a tomar un té o otra cosa. Algo natural, exacto. Entonces, no hacen uso de eso. Pero ahí aparece que sí. Aparece que eso sí fue utilizado. Y hasta con más
quizás hasta con un sobrecargo. Detalle técnico. Ay, Dios mío. Todos han, Erika, todos han visto, por ejemplo, y es otro ejemplo de lo que a veces algunos de ustedes me han platicado, ¿verdad? Algunos de ustedes que ven alguna noticia y que la piensan, ¿verdad? Puede que sí, puede que no. Lo demás gente ya sabemos que se la traga completita, ¿no? Todos ustedes han visto, y especialmente cuando ya vienen los periodos electorales, las tomas de los noticieros, de la gran mayoría de los noticieros, en los portones de los hospitales nacionales. Y vemos la gente que se está regresando porque no hay de su medicina para la presión arterial, ya me imagino, ya estar en esa situación. No hay para la medicina de su insuficiencia renal. O incluso mueren ahí. O mueren ahí, o no hay medicina para su diabetes, se cancela su cirugía, etc. Y el cuadro que nos dejan pintado es: el gobierno de turno no funciona. Eso le queda bien claro a la población ignorante, eso le queda bien claro. La mayoría Sí. Ahora bien, esos noticieros jamás van a reportar el momento en que allá en la Asamblea Legislativa levantan la mano para negar la ampliación de aquel hospital. Bueno, yo ya lo he dicho más de alguna vez, ¿verdad? El hospital de maternidad, desde un poquito antes de que entrara Funes, lo venían negando. Yo algo que aportar. Vi un reportaje y decía algo sobre eso, que desde el 2006 ellos decidieron hacer un recorte que involucraba varias instituciones de educación, de salud. ¿Por qué? Porque ya no había para ellos. Y lo más triste es que son a beneficio de nosotros y las están quitando. Imagínense. Correcto. ¿Por qué la gente en El Salvador, y es algo que se va a volver a confirmar hoy en febrero, ¿verdad? ¿Por qué la gente en El Salvador ama tanto, se siente tan aferrada a los partidos de clase alta? Porque los noticieros y los periódicos e internet jamás les dicen cómo votan. Hagan ese ejercicio. A nosotros una vez un profesor, lástima que en aquella época no había internet, no era fácil conseguir el dato. Teníamos que buscar a alguien que conociera a su vez a alguien dentro de la asamblea y que nos estuviera mandando cómo votaban en cada decisión. Porque ese es el dato más importante. Y por eso las empresas de televisión por cable no quieren poner el canal de la Asamblea Legislativa fuera de San Salvador. Por eso no lo quieren poner, porque entonces la gente se daría cuenta, hasta sería un deporte más, vean. Hey, vamos a votar por el aumento del impuesto sobre la renta para la gente que tiene casas de más de 300,000. Y si la gente empieza a ver esas votaciones, es igual que aquí, ¿verdad? Es igual que aquí, que tenemos un gobierno en chiquitito, microscópico, el CDE y la niña Eva como el poder ejecutivo del instituto. Y el CDE le empieza a negar: no, niña Eva, otra aula no. Ya no compre papelería, que vayan a comprar afuera. Ya no compre tinta, no, que vayan a fotocopiar allá afuera. Ya no compre grapa, ya no compre clip. Ya no le pague a Florida, que lo paguen los padres. El CDE podría negarse a todo eso. ¿A quién le caería todo el cargo de la disminución de la calidad del servicio? A la niña Eva, porque ella es el poder ejecutivo, es la visible. El CDE, que es la Asamblea Legislativa de los institutos y de las escuelas, es como invisible. Sigamos. Unos 10 minutos más. Bueno, lo que nosotros les dijimos al principio es que íbamos a tratar de desarrollar este tema un poco simple y entendible. Entonces, con lo que decía don Rubén, yo hice un experimento, pero cuando yo les dije a las personas cuál era el fin de mi experimento, me dijeron que no dijera los nombres. Entonces les voy a decir que fue con los chicos de segundo año. Dividido un postre en dos, solo que uno yo le quité la capa de arriba y se los di a probar. Les dije que uno valía $5 y el otro valía 15. Entonces yo les dije que andaba haciendo un experimento a saber cuánta vainilla tenía el postre.
De 6 personas a las que yo les di a probar ese, 4 me dijeron que era mejor el de 15, el más caro. En verdad, lo que están. Y era del mismo. Yo lo único que hice fue partirlo por mitad y quitarle una capa al otro. ¿Cómo estamos, mamá? Sí, sí, correcto. Técnicamente ¿Así? así se llama. Es tan triste que solo porque algo vale más, pensamos que es mejor. Solo porque vemos 3 letras que dicen cat, solo porque vemos un animalito ahí en la camisa, solo porque vemos que La Nike. whatever, no importa la marca, es que a eso voy, que nosotros vemos esas cosas, detalles, y a lo que yo me estoy refiriendo es a en sí en general, que no importa la marca. Ahora la gente se siente como más alegre, más satisfecha porque llega a una oficina con aire acondicionado, con unas personas, con unas mujeres por lo general de muy bonita presencia física, con un guardia de seguridad, si es posible hasta con una televisión, con un par de oasis ahí para tomar agua, con unas cafeteras para tomar café, y la gente tiene la idea de que ese versus el sistema de apariencia súper sencilla que tiene el INPEC y el IS, pero curiosamente aquellos pagan pensiones, bueno, ya ustedes más adelante lo van a detallar,